Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa, ni los rayos viajan en línea recta. Mandelbrot, 1975. Buenos días, mi nombre es Paola Díaz Hernández, estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Complejo Regional Nororiental Preparatoria Tlatlauquitepec. El día de hoy les vengo a contar acerca de la geometría fractal en la naturaleza. Debemos ir paso a pasito y para eso vamos a comenzar con ¿qué es la geometría fractal? Para empezar a entender qué es la geometría fractal, es importante decir que es una geometría que estaba aquí desde antes de que estuviéramos los humanos y aún después de nuestra aparición se desarrolló dentro de nuestros propios cuerpos. Con ella nos hemos encontrado explorando matemáticamente las irregularidades de la naturaleza en muchas de sus formas. Y a todo esto, ¿qué es un fractal? La expresión fractal viene del latín fractus, que significa fracturado, roto, irregular, pues el término fractal fue acuñado por Mandelbrot en 1975 tras la publicación de su libro. Algunas definiciones sencillas de libros o ensayos es que son modelos infinitos comprimidos de alguna manera en un espacio finito. Otra es que bellísimos y fascinantes diseños de estructura y complejidad infinita. Como diría Mandelbrot, en esto estudiamos la morfología de lo amorfo, pues según Euclides los hace de lado por carecer de forma. Sin embargo, algo muy importante que dijo Mandelbrot fue que los fractales son más naturales e intuitivos que los objetos basados en la geometría euclídea, los cuales son generados y regularizados artificialmente por el hombre. Algunos ejemplares de los clásicos fractales es el triángulo de Sierpinski, la curva poligonal de Koch, el conjunto de Mandelbrot y el conjunto de elementos de Julia. Para describirlos mejor, podemos decir que un fractal es un conjunto matemático que puede gozar de autosimilitud a cualquier escala, y su dimensión no es entera, o si es entera, no es un entero normal. Es decir, que un fractal no es un número entero, sino un número generalmente irracional. Esto considera que es de una dimensión no entera. Adentrándonos en una de sus principales características, que es la autosimilitud, decimos que, según el principio matemático de autosimilitud, una misma forma se repite a escala gradualmente más pequeña de manera indefinida. Es decir, una forma idéntica dentro de la anterior, y así sucesivamente hasta el infinito, ya sean formas, ritmos, sonidos o trayectorias, porque todos estos fenómenos se pueden descomponer en estructuras autorreplicables, la principal característica de los fractales. Ahora, sabedores de esto, ¿cómo se relaciona la geometría fractal con la naturaleza y lo que nos rodea? A simple vista podemos decir, ¿y esto para qué me va a servir? O suena tan difícil que de seguro nunca los voy a ver. Pues en realidad la geometría fractal sí tiene mucho que ver con la naturaleza, desde las montañas hasta sistemas submicroscópicos. Pero hay que distinguir algunas diferencias entre los fractales creados por computadora y los que encontramos generalmente en la naturaleza. Pues estos últimos, o sea, los fractales de la naturaleza, no son infinitos, pero sí autosimilares. En la naturaleza los podemos encontrar en muchas partes, desde esponjas, corales. En la biología se emplea una y otra vez, pues también se encuentran en los pulmones, en el latido de un corazón sano, en el ojo humano, en los riñones, en algunas plumas de pavo reales, en algunos cauces de ríos, en el piso de tierra seca, en remolinos, en los brócolis, en los helechos, en las ramas de los árboles, costas, en los rayos, hasta en el cerebro, y también en las conexiones neuronales que hay dentro de él. Estamos rodeados de fractales, y esto no es ninguna coincidencia, pues los fractales optimizan las funciones, de tal forma que en algunos casos ocupan un volumen pequeño con un área mayor, como en el cerebro, con su forma de la curva de Peano y con la red neuronal que hay dentro que se fueron evolucionando y adaptando con el paso del tiempo, en animales y humanos. Solo como dato, es importante decir que en solo 1.400 gramos de materia albergamos entre 10.000 millones y 100.000 millones de neuronas, tantas como el número de estrellas de nuestra galaxia. En las conchas de algunos mariscos, específicamente también en los girasoles, también en los caracoles, entre muchos otros. Hoy en día no solamente sirven para entender sucesos y formas naturales, es aplicada en distintas disciplinas, incluyendo genética, astronomía, medicina, ingeniería, hasta la música, artes visuales y la animación.
sabemos que producirían un cierto tipo de patrón, pero eso no quiere decir que podamos predecir las formas exactas, pues algunas variaciones naturales causadas por las diferentes estaciones, por el viento o algún accidente ocasional hace que sean únicos. Hablando un poco más acerca del conjunto de Mandelbrot, podemos decir que esta curiosa imagen de aspecto orgánico e irregular responde al principio matemático de autosimilitud de los fractales. De esta forma, también podemos decir que es infinitamente ampliable, o sea que el patrón de los bordes se repite una y otra vez al profundizar esta imagen. Como ya antes mencionamos, Mandelbrot utiliza el término fractal desde 1975, pero muchos de sus útiles y conceptos son anteriores y aparecieron para satisfacer objetivos muy distintos. El primero que tenemos es este conjunto, en el cual su ecuación dice que z de n más 1 es igual a z cuadrada de n más c. Es importante decir que si C no pertenece al conjunto de Mandelbrot, el conjunto de Julia solo será una colección de puntos desconectados, como las islas separadas. Por otro lado, cuando C pertenece al conjunto de Mandelbrot, entonces el conjunto de elementos de Julia están conectados. Al conjunto de Julia es al que se le conoce como dragones o algunos lo conocen como galaxias. Hablando un poco más del triángulo de Sierpinski, tenemos que en el cual un triángulo y de sus mitades de cada lado trazamos otro triángulo. Con esto tendríamos 4 equiláteros. Luego quitamos el de en medio y a los 3 que sobran repetimos para formar otro triángulo de los puntos medios de cada lado. De esta forma se repite y se repite. De hecho, si tenemos el triángulo de Pascal y a los números pares los coloreamos de un color y a los impares de otro, vamos a tener como resultado el triángulo de Sierpinski. También tenemos la curva poligonal de Koch, la cual se forma a partir de un segmento por la sustitución de su tercio central por 2 segmentos de longitud, que son también de un tercio, pero formando ángulos de 60, como picos. Recabando todo lo anterior y dando algunas aplicaciones, podemos mencionar que dentro de la geometría fractal consideramos también al gas interestelar, el cual es la clave de la formación de las estrellas en el universo. Las nubes de partículas, al igual que las nubes del cielo, adoptan perfiles autosimilares ligados a patrones irregulares, pero recurrentes, cuya descripción sería imposible sin la ayuda de la geometría. Por otro lado, algo más acercado a nuestra escuela, en la clase de biología aprendimos que un cromosoma humano posee una arquitectura de tipo árbol, el cual permite concebirlo como un agregado de minicromosomas, y así sucesivamente. Las cadenas de ADN también exhiben aspecto y comportamiento autosimilares. Se cree que, en un futuro no muy lejano, las técnicas de la geometría fractal ayudarán a modelar correctamente los patrones y procesos observados en la naturaleza. Con respecto a la paradoja de la costa, podemos decir que ésta se empieza a medir con muchos más detalles y a una escala menor. De esta forma, la longitud va a crecer y a crecer, pero en realidad la naturaleza no tiene detalles infinitos o precisión infinita, por eso a veces conviene estudiarla como si fuera un fractal y a veces con la teoría clásica. Los fractales son también herramientas de gran potencia para afrontar el estudio de la geología, con análisis de patrones sísmicos, con modelado de formaciones geológicas o hasta con fenómenos de erosión. También se puede decir que esta ciencia busca el orden dentro del caos, como en el fuego, en las olas del mar, en el agua o en una cascada, pues todos dirían que estas manifestaciones cotidianas le pertenecen al caos. Pero incluso en los fenómenos caóticos aparecen ciertas regularidades. Ejemplos de sistemas caóticos puede ser el desarrollo de una población, las relaciones de la bolsa, de la economía en general, la atmósfera del sistema solar y, curiosamente, también de la evolución de una epidemia. Estas aparecen en los lugares más dispares. Y con esto claramente podemos decir que los fractales constituyen un nuevo lenguaje para describir las formas del caos, la cual es la cara más frecuente de la naturaleza, dándole nuevamente la razón a Mandelbrot cuando se refiere a esta geometría como la geometría de la naturaleza. Podemos concluir que en la naturaleza los objetos fractales suelen aparecer de varias formas. Una de ellas es en una situación de frontera, como ya antes habíamos mencionado, es decir, aquellos casos en los que se produce una ramificación con autosimilitud. Además de que los fractales abren la puerta a numerosas conjeturas sobre la complejidad del mundo. De esta forma, la geometría fractal es una rama muy joven y debe repercutir directamente a la utilidad de esta.
¿Y por qué no pensar también que el propio universo ya es un gran fractal?